Bueno, Dios los bendiga. Hoy tenemos título de este mensaje es una pregunta y ¿es posible agradar a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Es posible agradar a Dios? Bueno, sabemos que sí, precisamente en esta noche estamos acá para darle respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos padres y madres hay acá? Bueno, la mayoría somos papitos o mamitas. ¿Y a cuántos nuestros hijos nos agradan todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Todo que me presten sus hijos a ver si es verdad. Bueno, los hijos realmente no todo el tiempo son motivo de felicidad, ¿cierto? Para nosotros. Hay momentos que también nos sacan canitas, ¿sí? Así tengamos 15, nos sacan también canitas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más si nosotros nos preguntamos, ¿será que nosotros le sacamos canitas al Señor? Ustedes que dicen, el Señor se complace todo el tiempo con nosotros. Si eres de los que le saca canitas o no, bueno. Si nosotros vemos a nivel general, el mundo ha venido cambiando muchísimo, ¿sí? Ha habido un cambio pues brutal en cuanto a la tecnología. Entre los últimos 15 años prácticamente los cambios han ido avanzando muchísimo. Si nosotros vemos, por ejemplo, un celular, pues hace 15 años yo recuerdo que el primer celular que hubo en casa era como un radioteléfono, sí, era grandísimo, ya después llegó uno más pequeñito, pero vemos los celulares hoy en día y pues son un cambio realmente bastante drástico. Y de hecho, nuestros hijos, yo creo que pues a la gran mayoría nos ha podido pasar que a veces hacen preguntas que a veces nos hacen sentir, no nos hacen sentir con los 15 años que tenemos, ¿no? Sino que nos hacen sentir mayores. Por ejemplo, Gaby, él ha preguntado, pues preguntas como estas, por ejemplo, de que nosotros a qué jugábamos en el celular cuando éramos niños. Escasamente había celular en la casa, ¿cierto? O que qué mirábamos en YouTube, y YouTube no existía cuando éramos niños. Y así, nosotros vemos que muchas cosas realmente han cambiado y obviamente eso va a seguir pasando, las cosas van a seguir cambiando y evolucionando rapidísimo. Y hay cosas que en la vida cumplen cierto propósito y ya, luego dejan de ser, dejan de estar. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo, si nosotros vemos, bueno, hacia generaciones pasadas, con mi abuela paterna, en algunas de las conversaciones que teníamos, ella decía, yo no sé hoy en día por qué se quejan si hoy en día todo es tan fácil, hacer todo es tan fácil y se quejan. Y ella decía, por ejemplo, si uno quiere hacer una sopa de maíz, ya no le toca ponerse a moler el maíz y todo eso, sino es vaya a la tienda y compre una bolsita de harina de maíz y puede hacer su sopita de maíz, ¿sí? Lo mismo el tinto, decía, ella contaba, ¿no? Que cuando a ella le tocaba hacer el tinto de la casa, les tocaba desde temprano y bueno, hacer todo el proceso de molerlo y todo eso y dejarlo que, o sea, lo hacían en la mañana para tomárselo en la tarde, ¿sí? Dejarlo ahí hasta que se sentara el cuncho y ella decía, hoy en día, por ejemplo, el café, pues hasta instantáneo, ¿no? Calienta uno el agüita, le echa y listo. Y con los jugos ella decía es lo mismo. Eso parte la fruta, échenlo en la licuadora y ya. Y ella, yo le preguntaba, bueno, que pues pues cuando ella era niña, ahí sí como Gaby, ¿cómo hacían el jugo? Decía, no, eso tocaba espiche y espiche la fruta. Si se quería tomar jugo, espíchela y espíchela, hasta que obviamente quedara ya como el zumito y era un proceso que obviamente tomaba tiempo. O sea, imagínate tú haciendo los jugos del almuerzo cada día de esa manera. Y hay muchas cosas a las que generalmente nosotros nos acostumbramos, como eso, como por ejemplo tener una licuadora en la casa. ¿Cuántos tienen licuadora? Bueno, hoy en día eso es una herramienta, ¿cierto? Indispensable, o sea que yo creo que no hay cocina en donde falte la licuadora. En toda cocina hay una licuadora. Y si tú tienes la licuadora, se te ocurriría
hacer el jugo espichándolo y no, ¿cierto? Porque pues ya hay algo que suple esa función. Ya no necesitas desgastarte mucho tiempo para hacer precisamente este jugo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3. Y te pido que, bueno, si tu Biblia tiene cintica así como esta, bueno, lo pongas ahí. En casa también busca en tu Biblia Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a dejar ahí porque, bueno, esta es la cita principal que vamos a estar usando. Hoy vamos a estar ahí, ¿listo? Gálatas capítulo 3. Versículo 3, ¿estamos ahí? Dice la palabra del Señor: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y la palabra realmente, este versículo empieza de una manera pues que exhorta bastante. Dice, ¿será posible que sean tan tontos? Y pues bueno, uno qué pensaría de una persona que tiene la licuadora y se pone a hacer el jugo ahí machacadito. Uno dice, uy, no, pero pues, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Igualmente, si a uno se le daña la licuadora, ¿usted qué piensa? Usted dice, ah, no, pues hoy me tocó hacerlo machacadito. No, ¿cierto? Dijo, sí. Puede uno ir que le presten una o cambia la bebida, pero uno no considera esa opción de ponerse a hacerlo machacadito para tener el jugo del almuerzo. Uno no lo considera. Sin embargo, vemos que acá los gálatas estaban enfrentando un problema y Pablo los está exhortando. Y es que ellos estaban volviendo a cosas antiguas que ya no tenían que cumplir su misión. O sea, ellos estaban teniendo la licuadora en la casa, machacando todavía para hacer el jugo, ¿sí? Entonces dice Pablo de esta manera, dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y nosotros vemos que esta pregunta y decimos, sí, efectivamente es posible agradar a Dios. Ahora la pregunta no es a nivel general, si es posible agradar a Dios, sino quiero que pensemos cada uno de nosotros, ¿tú estás agradando a Dios? ¿Yo estoy agradando a Dios? Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, y bueno, si tuviera el nombre de cada uno de ustedes y le preguntara a cada uno, bueno, hermana Dora, hermano Efraín, Millerlandi, ¿ustedes agradan a Dios? Y bueno, así con cada uno. Si a cada uno de ustedes yo les preguntara, igual a ti en casa, ¿tú agradas a Dios? Debe haber una respuesta. Puede ser un sí o puede ser un no. Y te pido que, bueno, esa pregunta te la hagas hoy y que bien sea que tú digas sí lo agrado o bien sea que tú digas no lo agrado, te pido que escribas ahí en donde tienes para tomar nota. ¿Cuál es la razón? Si dices que sí lo agradas, bueno, justifica por qué lo agradas. Y si no tienes de pronto para tomar nota, bueno, piensa por qué sí agradas a Dios o piensa por qué no agradas a Dios. Sea lo uno o sea lo otro. Cualquiera de tus respuestas pues debe tener una justificación. ¿Listos? Bueno, te pido que ahí puedes seguir escribiendo y vemos que la palabra del Señor dice, nos está exhortando y nos está enseñando y dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Probablemente muchas de las cosas que tú piensas para dar respuesta de por qué agradas a Dios y uno empieza a buscar razones en su mente de por qué será que sí o por qué será que no. Porque uno muchas veces tiende a pensar que eso depende de uno, que agradar a Dios depende de mí. ¿Sí les pasa a veces? Muchas veces podemos pensar en nuestro interior que podemos agradar a Dios esforzándonos nosotros mismos, haciendo todo en nuestras propias fuerzas. Y somos como esas personas que tienen la licuadora en la casa, pero siguen machacando para hacer su jugo. Dios no quiere que nosotros permanezcamos
en ese estado. Los Gálatas estaban enfrentando un problema y es que ellos se estaban volviendo a la ley. Pablo ya los había instruido y les había enseñado. Si nosotros vemos el versículo 1 y el versículo 2, ellos ya habían sido instruidos acerca del evangelio, se les había predicado el sacrificio que había hecho el Señor Jesús, que bueno, todos acá ya lo conocemos, y que había hecho Él para alcanzar nuestra salvación. Sin embargo, vino otra persona o otras personas y le dijeron, no, ustedes para realmente agradar a Dios tienen que guardar ciertos días, ciertos meses, tienen que circuncidarse y cosas que ya habían cumplido con su propósito. Si tú lees la carta de Gálatas, encuentras ahí que esos eran realmente los problemas. Ellos se estaban devolviendo a intentar agradar a Dios en sus propias fuerzas. Y Pablo, pues acá les hace un llamado de atención. Entonces, si nosotros pensamos en agradar a Dios, probablemente cuando te enfrentaste a esta pregunta, pues lo primero que pensamos es que agradar a Dios es difícil. ¿Por qué? Porque siempre lo pensamos en nuestras propias fuerzas. Y realmente en nuestras propias fuerzas no solamente es muy difícil agradar a Dios, sino que es imposible agradarlo a Él. Es realmente imposible intentar agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nosotros pensamos que podemos ser buenos hijos haciendo cierta serie de sacrificios o ciertos esfuerzos en nuestra vida, y tú puedes sentir que esas luchas que hay en tu interior y con las cuales de pronto batallas y cosas que tú sabes en tu interior porque el Espíritu Santo te dice que no están bien y son una lucha constante para ti, precisamente tú las sientes y bueno, sientes como ese choque. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no hemos puesto la mirada en el lugar correcto y hemos batallado en nuestras propias fuerzas. Y Dios no quiere que lo hagamos de esta manera, porque en nuestras propias fuerzas es imposible agradar a Dios. Es imposible. Tú puedes hacer los sacrificios, bueno, todas las marañas que tú quieras, pero siempre así va a ser imposible que tú agrades al Señor. Si nosotros vemos, la ley tenía un propósito. Y dice el versículo ahí mismo, en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Te pido que me acompañes y lo leamos juntos. Dice la palabra: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Amén. Entonces, si nosotros vemos, la palabra del Señor nos está mostrando cuál es la manera y cuál es el propósito y el objetivo realmente de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrarnos nuestros pecados, que nosotros a través de la ley ya escrita pudiéramos saber qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Amén. Entonces, si nosotros vemos, dice el mismo versículo, dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿La ley estaba para salvarnos? No. A través de la ley nadie puede ser salvo. A través de nuestros esfuerzos físicos nadie puede ser salvo. La ley solo tenía un propósito, y es que nosotros pudiéramos conocer nuestros pecados, pudiéramos identificarlos. Y obviamente, si nosotros pensamos, imagínate que tú tienes varios trabajadores, tú eres el jefe. ¿Tú estarías complacido y agradado con un trabajador que cumple con el 1% de lo que debería cumplir? Para nada, ¿cierto? O sea, definitivamente no. Si se puede cambiar, pues se cambia, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros vemos, ¿cuál será la expectativa que Dios tiene con respecto de cada uno de nosotros? Muchísima, ¿cierto? Es demasiado alto. Yo creo que ni siquiera alcanzamos a cumplir ese 1% de la expectativa que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces, con esto, ¿a qué los quiero llevar? Es que precisamente en nuestras propias fuerzas
es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. La palabra del Señor nos muestra en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice la palabra: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Dice que la ley realmente no podía y no puede salvar absolutamente a nadie. Por eso, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es débil. Así que si una persona intentara agradar a Dios en sus propias fuerzas, pero falla en una cosita, ya, la perdió toda, porque pues no hay forma. El único que agradó de manera perfecta al Señor, y en que en la palabra deja registrado que el Señor desde los cielos, cuando el Señor Jesús está siendo bautizado, Él dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿cierto? En quien tengo complacencia. Dios se gozaba de él, y realmente el Señor Jesús, su vida íntegra y su vida sin pecado alguno, agradó a Dios. Pero absolutamente ninguno de nosotros puede decir, porque desde muy chiquito, ¿cierto? Así sea una mentira, ya quebrantamos la ley. Entonces es imposible que por nuestros propios esfuerzos humanos podamos agradar a Dios, porque ya quebrantamos pues cualquiera de sus mandatos, y ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es ¿cuál? Mostrarnos el pecado, Gálatas 3:9, ahí mismo donde estás, dice la palabra del Señor: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Entonces, si nosotros vemos, de nada, absolutamente nada sirve que tú te esfuerces por agradar a Dios. Lo que necesitamos para agradar a Dios es ¿qué? Es la fe. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Es la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos, la fe. ¿Y la fe en qué? En el Señor Jesucristo. Es la única manera de agradar al Señor. La palabra del Señor de hecho nos muestra en Hebreos 11, capítulo 6, dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todos los esfuerzos que tú hasta este día hayas hecho por agradar a Dios han sido realmente en vano, porque lo que necesitamos para poder agradar a Dios es tener fe en su Hijo Jesucristo, creer en Él, creer en quien Él ha enviado para la salvación de nuestras almas y de nuestras vidas. Amén. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, no necesitamos de esfuerzos humanos, necesitamos es del Señor Jesús. Necesitamos tener nuestra fe en Él. Gálatas, ahí más adelantito, Gálatas 5, versículo 3, dice la palabra del Señor: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros vemos, el Señor nos ha liberado de ese poder que el pecado tenía sobre cada uno de nosotros, de esa naturaleza
pecaminosa. Y dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados a vivir, ¿en qué? En libertad. Dice, pero que no debemos usar esa libertad para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza, sino que debemos usarla es para hacer de bendición para otras personas, ¿cierto? Para servirnos los unos a los otros. Para eso es que Dios desea que nosotros usemos nuestra libertad. Y obviamente que nosotros tengamos fe, pues es el paso más importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? La fe es primordial si nosotros queremos agradar al Señor. O sea, sin fe, sin la fe puesta en el Señor Jesús, ninguno de nosotros puede realmente agradar a Dios. Y cuando nosotros tenemos fe en el Señor y lo amamos a Él, pues obviamente vamos a cumplir con su palabra también, con sus mandatos. Obviamente, como les decía anteriormente, hay cosas que ya cumplieron su propósito. La ley, por ejemplo, para Israel se dividía prácticamente en 3 partes, ¿sí? Entonces estaba pues la ley moral, que es la que rige absolutamente a todos nosotros, ¿sí? A todos los seres humanos. De hecho, incluso en los lugares donde no conocen de Dios, donde no conocen del Señor Jesús, si uno ve los mandamientos o las reglas de conducta que tenían, por ejemplo, los indígenas, son muy pegados a la palabra, porque son principios que son universales, ¿sí? Han sido dados por el creador de todo, y en el interior de todo ser humano está que matar es malo, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esa ley obviamente no cambia, esos principios fundamentales de Dios no cambian, pero el pueblo de Israel también tenía la ley ceremonial, por ejemplo, que eran todas las fiestas, todos los ritos que ellos debían hacer, que se cumplían, todos estos eran una sombra de lo que el Señor iba a hacer, y pues anunciaban la venida del Señor Jesús, porque toda la palabra del Señor, desde el principio, desde Génesis al Apocalipsis, lo único que hace es anunciarnos al Señor Jesús. En cada libro tú vas a encontrar la vida del Señor Jesús manifestada. Y es el centro, esa es la unidad temática de la palabra del Señor. La Biblia no está para otras cosas, sino para mostrarnos y revelarnos al Señor Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y sin Él pues nadie puede ir al Padre. No podemos llegar a ningún lugar si no conocemos el camino. Amén. Entonces lo necesitamos a Él. Es muy importante tenerlo a Él. Y cuando lo tenemos a Él, pues obviamente aceptamos y guardamos sus mandamientos. Lo que les decía. Lo que es la ley judicial, que fue también la ley que se constituyó para que Israel funcionara sencillamente como una nación, y la ley ceremonial, pues fueron cosas que ya quedaron suspendidas con la venida del Señor. Entonces obviamente nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a conocer cuáles son los mandatos y los principios que como hijos de Dios debemos seguir acatando y obedeciendo. Y dice Juan 14:21, dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y en otra ocasión que le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús les contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, si estamos acá conectados, como el Señor Jesús, ya habiendo cumplido, Él cumplió con las 3 leyes, ¿sí? Él vino a la tierra y vino a cumplir la ley, y en Él muchas cosas ya quedaron, ya no dejaron de ser sombra para hacerse realidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no celebramos la Pascua, ¿sí? La Pascua representaba el cordero que iba a ser entregado, amén, y pues el Señor ya fue entregado. Y así muchas de las fiestas y de las cosas que ellos hacían, pues se dieron cumplimiento en la vida
del Señor Jesús. Nosotros ahora celebramos es la cena del Señor porque fue el mandato que el Señor nos dejó. Amén. Entonces dice la palabra que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. Entonces, lo primero, si nosotros, ¿cuántos desean agradar a Dios? Bueno, si estamos acá es una forma, ¿cierto? En que nosotros decimos, claro, yo deseo agradar a Dios, venimos a aprender más de Él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para agradar a Dios? Tener fe. Sin fe es imposible. Y quiero que, o sea, con que te vayas con esto, hoy me siento satisfecha, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas creer en el Señor Jesús realmente y creer en Él. Obviamente cuando nosotros lo amamos, pues guardamos sus mandamientos. Así es. Entonces, y dice la palabra que cumplimos con toda la ley en los profetas cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar. Y cuando tratamos a los demás, también con amor, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Dice que los amamos como a nosotros mismos. Entonces, por eso como hijos de Dios, pues ya no hay lugar para el chisme, para la pelea, para el enojo, para la ira, ¿sí? Para las palabras que hieren, que lastiman. Porque pues a nosotros no nos gusta recibir, no nos gusta que chismoseen de nosotros, no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos juzguen, no nos gustan muchas cosas, entonces pues tampoco lo hacemos con los demás. En eso se basa, dice el Señor Jesús mismo, todas las exigencias de la ley. Gálatas 5:16, ahí mismo donde estás, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Amén. Entonces, si nosotros vemos, si tú eres una persona que de pronto tú dices, bueno, yo constantemente siento que he desagradado a Dios en esto, y sientes que vuelves y caes en el mismo pecado, en el mismo error, y que sigues desagradando a Dios con la misma cosa, la palabra del Señor nos está diciendo, bueno, si tú tienes puesta tu fe en el Señor Jesús, en el Señor Jesús hemos sido hechos libres. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Obviamente tú sigues experimentando, como dice Pablo, esa lucha en tu interior, porque bueno, creo que todos la vivimos, ¿sí? Todos vivimos esa lucha, pero en este momento tú ya no eres esclavo del pecado, o sea, ya no estás obligado a hacer lo que el pecado quiere que tú hagas, ni lo que tu naturaleza te manda como hacer. Tú ya estás en la libertad para decidir si lo haces o no lo haces. Entonces es importante apropiarnos de esa libertad y con la fe realmente puesta en el Señor, no en nuestras fuerzas humanas, porque lo que les digo, o sea, en nuestras fuerzas humanas podemos intentar hacer muchas cosas y creo que muchos hemos tenido luchas y hemos intentado batallar en nuestras fuerzas con ciertas cosas, pero ninguno de esos esfuerzos realmente son útiles para agradar a Dios, porque en nuestras fuerzas realmente no podemos, es imposible. Necesitamos la fe en el Señor, porque cuando tenemos la fe en el Señor, somos revestidos de una nueva naturaleza. Y ya no somos esclavos del pecado. Ya tenemos cada uno, como el Señor le dijo a Caín, bueno, ahí está, el pecado está ahí al acecho, pero tú puedes dominarlo. Cada uno de nosotros, los que hemos puesto la fe en el Señor Jesús, tenemos el control y tenemos el poder de decir sí a la voluntad de Dios y de decirle no a esos deseos que se intentan levantar de nuestra naturaleza pecaminosa.
Para eso, obviamente, es indispensable lo que dice el versículo 25. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo está ahí y Él desea guiarnos en cada aspecto, en las cosas que para nosotros aparentemente son las más sencillas. Dios desea guiarnos en absolutamente todo, en todo. ¿Sí? Si digamos eres un chico, una chica que, bueno, ya está en edad de tener novio, novia, bueno, a Dios le interesa esa área también. Dios está interesado en guiarte en esa línea. Dios desea guiarte en el área financiera. Dios desea guiarte a ver si tomas o no una decisión de trabajo, si emprendes o no X o Y proyecto. Dios desea guiarte, dice la palabra, en cada aspecto de tu vida. En todo. Dios desea guiarnos en todo. A veces tendemos a pensar que Dios no se interesa por cosas pequeñas de nosotros y acudimos a Él solo cuando estamos como con cosas más grandes, pero Dios desea guiarnos en absolutamente todo. Si nosotros realmente queremos agradar a Dios y que nuestras vidas sean agradables delante de Él, necesitamos, en primer lugar, ¿qué es lo más importante? La fe. Tener fe es importantísimo, ¿cierto? Y obviamente ser guiados por su Espíritu Santo. De esa manera cumpliremos con los mandatos que Dios quiere que sus hijos cumplamos. Él nos va a guiar. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dejado su Espíritu que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía y Él nos va mostrando, nos va enseñando, nos va capacitando, porque cada uno de ustedes tiene un propósito de Dios. Sus vidas no son por azar, ni están acá en el Socorro por azar tampoco. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios anhela cumplirlos. Dios anhela complacerse en nosotros. Y nosotros, con la ayuda del Señor, porque Cristo vive en nosotros, podemos agradar a Dios. Como Cristo vive en nosotros, pues obviamente podemos agradar a Dios.